Desperté de un coma. Mi cuerpo estaba rígido. A lo lejos, oí a mi marido y a mi suegra discutir fríamente. ¿Cuándo desconectamos el soporte vital? Me obligué a cerrar los ojos, fingiendo seguir dormida, hasta que una enfermera se acercó y me susurró suavemente. Voy a ayudarte a escapar. Ellos no lo saben. Habían pasado 30 días desde que mi padre fue declarado desaparecido y fallecido. La policía concluyó que la pequeña barca que solía usar para pescar en el embalse tras nuestro chalet de lujo se había volcado debido al mal tiempo. Su cuerpo aún no había sido encontrado, tragado por la oscura y fría profundidad del agua. Desde ese día, mi mundo se derrumbó. Perdí al único pariente que me quedaba, el pilar de mi vida y mi mayor protector. En medio de aquel abrumador dolor, me sentí afortunada de tener a mi marido. Alejandro siempre estuvo a mi lado. Alejandro era el hombre con el que me casé hacía 3 años. Siempre era tierno, atento, y parecía amarme profundamente. Mi suegra, Isabel, también se mudó con nosotros desde la muerte de mi padre. Cada noche me preparaba una tila caliente. Me abrazaba cuando lloraba y me insistía en que descansara mucho. Desde fuera, mi vida parecía el retrato de una familia que se apoyaba mutuamente en medio de la tragedia. Sin embargo, tras los muros de nuestra magnífica casa, una extraña sensación comenzó a deslizarse lentamente, carcomiendo mi cordura. Todo empezó con un extraño mensaje de texto que mi padre envió a mi móvil, exactamente 3 horas antes de la hora estimada de su muerte en el embalse. El mensaje era muy peculiar e inusual. Mi padre no era el tipo de persona que enviaba mensajes en clave. Solo contenía una serie de números y una frase corta. 04 11 8 9 2 2. Solo para mi hija. Al principio, pensé que mi padre se había equivocado de destinatario, o que quizás el teléfono se había marcado accidentalmente en su bolsillo, pero después de que lo declararan muerto, ese mensaje no dejaba de atormentarme. ¿Por qué mi padre envió esos números? ¿Qué significaba la frase, solo para mi hija? Se lo pregunté a Alejandro en repetidas ocasiones. Pero él solo me abrazaba y decía que mi padre probablemente empezaba a tener demencia senil, o que había tecleado al azar antes del accidente. Alejandro me pidió que no pensara demasiado en ello para no estresarme más, pero mi instinto de hija me decía algo diferente. Una tarde, mientras Alejandro estaba en la oficina y mi suegra dormía la siesta, decidí organizar las pertenencias de mi padre, que la policía había logrado recuperar del chalet. Mientras revisaba su maletín de trabajo, encontré una pequeña caja negra. Dentro había una tarjeta de memoria de una dashcam, una cámara de salpicadero. Fruncí el ceño. No era la tarjeta del coche de mi padre, sino una de repuesto del coche de Alejandro. La curiosidad venció a mi tristeza. Llevé la tarjeta de memoria a mi habitación, cerré la puerta con llave y la inserté en mi portátil. Mis manos temblaban mientras abría la lista de archivos de vídeo. La mayoría eran grabaciones de viajes rutinarios. Sin embargo, mis ojos se fijaron en un archivo grabado el día exacto de la desaparición de mi padre. La hora en la pantalla marcaba la tarde, la misma hora en que se estimaba que se había ahogado. Reproduje el vídeo. La dashcam mostraba el coche de Alejandro aparcado en una zona arbolada con vistas directas al embalse de nuestro chalet. Mi corazón latió con una fuerza descomunal. Alejandro me había dicho que ese día estaría en el centro de Oviedo en una reunión con un cliente, mientras que mi suegra dijo que estaría en su club de bridge. ¿Por qué estaba el coche de Alejandro en el chalet de mi padre? El vídeo no mostraba una imagen clara debido a las hojas de los árboles, pero el micrófono de la cámara captó el sonido del exterior con una nitidez escalofriante. Contuve la respiración al oír la voz de mi marido. Asegúrate de que no quede ningún rastro. La voz de Alejandro sonaba fría, muy diferente del tono suave que solía usar conmigo. Ya he recogido sus cosas. Termina de una vez con ese viejo testarudo. No tenemos mucho tiempo antes de que cambie su testamento. Respondió una voz de mujer. Me tapé la boca con ambas manos. Era la voz de mi suegra, Isabel. Las lágrimas brotaron de inmediato, mojando mis mejillas. Mi cuerpo temblaba violentamente. ¿Qué hacían allí? ¿Vieron a mi padre ahogarse y no hicieron nada? O peor aún, ¿fueron ellos quienes lo provocaron? Mi mente giraba sin control. Recordé un incidente 2 semanas antes de la muerte de mi padre. De repente, se enfadó muchísimo y despidió a Miguel, el guarda de nuestro chalet que había trabajado para nosotros durante 20 años. En ese momento, mi padre no dio ninguna razón clara. Simplemente, se encerró en su despacho. Pero ahora recordaba que fueron Alejandro e Isabel quienes sugirieron despedir a Miguel. Dijeron que ya era viejo,
que a menudo bebía y que robaba cosas del chalet. Mi padre finalmente lo despidió, dejando el chalet sin vigilancia el día de su muerte. Todo empezó a tener sentido. No fue un accidente. Fue un plan meticulosamente elaborado. Alejandro y mi suegra se habían deshecho del único testigo potencial en el chalet. Luego, fueron a ver a mi padre en ese fatídico día. Lloré en silencio frente a la pantalla del portátil. El marido que tanto amaba, el hombre que me abrazaba mientras dormía, era en realidad un monstruo que ocultaba su verdadero rostro tras una máscara de afecto. Tenía que llevar esta prueba a la policía. Tenía que meterlos en la cárcel. Con manos temblorosas, saqué la tarjeta de memoria y la escondí en el bolsillo de mi chaqueta. Borré el historial de reproducción del portátil y me apresuré a guardar todo. Esa noche, Alejandro llegó a casa como de costumbre. Me besó en la frente y me preguntó qué tal había ido mi día. Intenté forzar una sonrisa, actuar con la mayor normalidad posible. Sin embargo, el asco y el miedo en mi pecho no podían ocultarse por completo. Mientras cenábamos, la mano de Alejandro se detuvo de repente. Me miró con sus agudos ojos de halcón. Cariño, estás pálida. Y tus manos no paran de temblar. ¿Qué pasa? ¿Estás pensando en tu padre otra vez? Preguntó Alejandro con una voz baja que me heló hasta los huesos. Mi suegra, sentada al otro lado de la mesa, también me miró. Su mirada ya no era maternal, sino inquisitiva y llena de sospecha. Sí, hija. Has estado inquieta desde esta tarde. No habrás entrado en el despacho de Alejandro, ¿verdad? Intervino. No, Isabel. Es solo que... no he dormido bien. Respondí, tartamudeando. Inmediatamente bajé la mirada, sin atreverme a encontrarme con la suya. Sabía que Alejandro era un hombre muy observador. Seguramente podría leer mi pánico. Tenía que irme de esta casa a primera hora de la mañana, con la excusa de comprar flores para la tumba de mi padre, y luego iría directamente a la comisaría. A la mañana siguiente, mi plan parecía funcionar. Alejandro se fue a la oficina temprano, y mi suegra estaba ocupada en el jardín trasero. Tomé las llaves de mi coche con las manos sudorosas, encendí el motor, y salí por la puerta de la finca. Mi corazón latía con fuerza al pensar que pronto arrastraría a mi propio marido a la cárcel. Sin embargo, mientras conducía por una sinuosa y empinada carretera cuesta abajo, ocurrió algo terrible. Cuando pisé el pedal del freno para reducir la velocidad, lo sentí vacío. Falló. Lo pisé una y otra vez presa del pánico, bombeándolo con todas mis fuerzas, pero mi coche no disminuía la velocidad. Al contrario, aceleraba debido a la fuerte pendiente. El pánico se apoderó de mí. Intenté tirar del freno de mano, pero la palanca estaba atascada y no se movía. Un sudor frío me empapó el cuerpo. Delante de mí había una curva cerrada y un precipicio. Giré el volante con todas mis fuerzas para evitar un coche que venía en dirección contraria. Pero perdí el control. El ensordecedor chirrido de los neumáticos se mezcló con mis gritos. El paisaje frente a mí giraba rápidamente. Mi coche se estrelló contra la barrera de protección a gran velocidad. Rebotó y dio varias vueltas de campana antes de chocar finalmente contra el tronco de un gran árbol con un estruendo terrible. Los cristales estallaron, el metal se retorció, y un dolor insoportable me golpeó en el pecho y la cabeza. Mi visión se volvió borrosa. Los sonidos a mi alrededor se desvanecieron, y lentamente, todo se volvió negro. Lo último que recordé fue el rostro de mi marido sonriendo fríamente en la mesa de la cena. Oscuridad. Frío. Silencio. Me sentía como si flotara en un vacío infinito. Intenté abrir los ojos, pero mis párpados parecían pegados. Intenté mover los dedos, pero ni un solo músculo de mi cuerpo respondía a las órdenes de mi cerebro. Estaba atrapada en mi propio cuerpo. Sin embargo, extrañamente, mi oído se fue recuperando poco a poco. El primer sonido que escuché fue un pitido rítmico y monótono. El sonido de un monitor cardíaco. Luego, sentí un suave toque en mi brazo. Alguien me estaba cambiando un vendaje y ajustando la vía intravenosa conectada a mi vena. El olor característico de un hospital, una mezcla de antiséptico y suelo recién fregado, invadió mis fosas nasales. Aguante, señora. Ya ha pasado lo peor, susurró una suave voz de mujer. Por su tono, supe que era una enfermera. Quería gritar. Quería llorar y pedirle que llamara a la policía. Quería decirle que el accidente no fue una casualidad, sino un intento de asesinato, pero mis labios permanecieron sellados. El médico había mencionado esta condición en un artículo que leí. Síndrome de enclaustramiento.
Mi cuerpo sufría una parálisis temporal debido a un grave traumatismo cerebral y a los efectos de la anestesia. Pero mi conciencia estaba completamente intacta. De repente, oí el chirrido de la puerta de la UCI al abrirse. Unos pasos pesados y el taconeo de unos zapatos de tacón entraron en mi habitación y se detuvieron junto a mi cama. El aire se volvió más denso y sofocante. ¿Cómo está, enfermera? Era la voz de Alejandro. La voz del hombre que una vez prometió ante el altar protegerme toda la vida. La paciente sigue en coma, señor. Sus signos vitales son estables, pero su cerebro aún no muestra respuesta para despertar. Salgo un momento a buscar más suero, respondió la enfermera educadamente. Oí sus pasos alejarse. Pero la puerta no se cerró del todo. Parecía que la enfermera seguía detrás de la cortina separadora. Tras unos segundos de silencio, la voz de mi suegra rompió la quietud. ¿Por qué los frenos no la mataron de una vez? Siseó Isabel. Su tono estaba lleno de una frustración y un odio manifiestos. Nos pasamos toda la noche cortando los cables de los frenos, y esta maldita mujer sigue respirando. Desconecta el soporte vital ahora mismo, Alejandro. Acabemos con esto de una vez. Cada palabra que pronunciaba me apuñalaba el corazón. Realmente lo habían planeado. Mi propio marido había saboteado mi coche. El hombre que me besaba en la frente cada noche antes de dormir era el mismo que deseaba mi muerte. Las lágrimas no podían brotar de mis ojos cerrados. Pero mi alma gritaba de dolor. No seas estúpida, mamá, replicó Alejandro en voz baja pero firme. Hay cámaras de seguridad por todo el hospital. No podemos matarla con nuestras propias manos aquí. Entonces, ¿cuánto tiempo tenemos que esperar? Si se despierta y recuerda el vídeo de la tarjeta de memoria. Estamos acabados, Alejandro. Seguro que ya vio nuestra grabación en el embalse. Por eso actuaba tan rara anoche, insistió mi suegra, presa del pánico. Escucha. Mamá. La voz de Alejandro se acercó a mi rostro. Podía sentir su aliento cerca de mi oído, provocándome una náusea insoportable. No podemos matarla ahora. Ese viejo convirtió todos sus activos, el dinero de la empresa y su herencia en cientos de kilos de lingotes de oro. Los escondió en una caja fuerte secreta cuya ubicación desconocemos. ¿Y qué tiene que ver eso con esta mujer?, preguntó mi suegra con impaciencia. Porque la combinación solo la sabían el viejo y Sofía, espetó Alejandro en un susurro áspero. El viejo le envió la clave de la ubicación a su móvil justo antes de que yo lo arrojara al embalse. Ahora el móvil de Sofía está bloqueado con su huella dactilar y su rostro. Si Sofía muere ahora, el teléfono se bloqueará para siempre, y nunca encontraremos dónde está la caja fuerte. La necesitamos viva, al menos hasta que nos diga la clave. Mi pecho se oprimió por la rabia y la incredulidad. Así que todo era por el oro. Todo el amor, los abrazos y las dulces promesas durante nuestros 3 años de matrimonio no eran más que una farsa para apoderarse de la fortuna de mi padre. Mataron a mi padre porque no quería entregar su patrimonio a Alejandro, un hombre derrochador y lleno de deudas. Y ahora me estaban torturando porque yo era la llave de su tesoro. Pero ¿y si se despierta y va directa a la policía?, objetó mi suegra, con la voz temblorosa de ansiedad. De eso me encargo yo. La llevaremos a casa con la excusa de cuidarla allí. En cuanto recupere la conciencia, la obligaré a desbloquear el teléfono y a decirme dónde está la caja fuerte. Después de conseguir el oro, me aseguraré personalmente de que siga a su padre al fondo del embalse, dijo Alejandro con un tono frío y desalmado. Destrozada. Mi corazón se hizo añicos. Este hombre no era un humano. Era un demonio disfrazado. Un miedo paralizante se extendió por cada célula de mi cuerpo. Me llevarían a casa, me torturarían y me matarían en mi propio hogar. Nadie podría ayudarme. La policía pensaba que solo era un accidente de tráfico. Estaba completamente sola, esperando mi propia muerte. Los pasos de Alejandro y mi suegra se alejaron hacia la ventana. Siguieron discutiendo en voz muy baja sobre el plan de trasladarme a casa. En ese mismo instante, sentí que alguien se acercaba a mi lado de la cama. Sus pasos eran muy silenciosos, casi inaudibles. El olor a antiséptico volvió. Era la enfermera de antes. Se inclinó muy cerca, sus labios casi tocando mi oído. Lo he oído todo, susurró, con la voz temblorosa pero llena de determinación. Me llamo Laura. Tienes que fingir amnesia. No demuestres que recuerdas algo. Si saben que recuerdas el vídeo o la clave de la caja fuerte, te matarán hoy mismo. Voy a ayudarte a salir de aquí. Mi cuerpo no podía reaccionar. Pero en mi interior, una brillante chispa de esperanza
Se encendió de repente. Esta enfermera, una completa desconocida, estaba dispuesta a arriesgar su trabajo y su vida para salvarme. Mi miedo fue reemplazado lentamente por la determinación de sobrevivir. Poco después, Alejandro y mi suegra volvieron a mi cama. Laura, rápidamente, retomó su papel, tocándome el brazo y masajeando suavemente mis dedos. Milagrosamente, ya fuera por el masaje de Laura o porque los efectos de la anestesia empezaban a desaparecer, lentamente pude mover los párpados. La luz de la UCI hirió mis retinas. Gemí suavemente, una voz ronca y débil salió de mi garganta. «Cariño, Sofía, ¿estás despierta?», exclamó Alejandro con un tono falso y lleno de amor. Agarró mi mano con fuerza. El contacto de su piel me hizo querer gritar de asco. Pero recordé el mensaje de Laura. Parpadeé, mirando el rostro de mi marido con una expresión vacía. Puse cara de confusión y miedo. «¿Quién eres? ¿Dónde estoy?», pregunté con una voz temblorosa que sonaba convincente incluso para mis propios oídos. Alejandro se quedó en silencio. Mi suegra retrocedió un paso, sorprendida. Laura intervino rápidamente con la profesionalidad de un sanitario. «Disculpen, señora. Por favor, no presionen a la paciente. Según el escáner cerebral, sufrió un golpe muy fuerte en la cabeza. Padece amnesia retrógrada. Es muy probable que sus recuerdos de los últimos meses, o incluso más, hayan desaparecido temporalmente debido al trauma». Alejandro y mi suegra se miraron. Pude ver cómo los músculos de la mandíbula de Alejandro se relajaban. Su mirada pasó de la preocupación a un inmenso alivio. Se lo habían creído. Realmente pensaban que el recuerdo del asesinato de mi padre y de mi accidente se había borrado de mi mente. «No te preocupes, cariño», dijo Alejandro suavemente mientras me acariciaba el pelo. «Soy tu marido. Tuviste un accidente. Descansa. Te llevaré a casa y cuidaré de ti hasta que lo recuerdes todo». Detrás de mi mirada vacía, juré en mi interior. «No iré a casa contigo, Alejandro. Huiré esta misma noche. Y volveré para destruiros a los dos, hasta que no quede nada». La noche cayó lentamente sobre el hospital, trayendo consigo un silencio sobrecogedor a los pasillos de la unidad de cuidados intensivos. Desde la tarde, había seguido interpretando mi papel de mujer con amnesia. Mi marido y mi suegra habían entrado en mi habitación con un neurólogo. Desde mis ojos entrecerrados, pude ver a mi marido forzar una sonrisa nauseabundamente amable mientras hablaba con el médico. Insistía en que quería llevarme a casa la mañana siguiente, argumentando que los cuidados en el hogar, rodeada de mi familia y un entorno familiar, me ayudarían a recuperar la memoria más rápido. El médico se opuso al principio, sugiriendo que permaneciera en observación en el hospital al menos una semana más, dado lo grave que había sido el golpe en la cabeza. Sin embargo, con su riqueza e influencia, mi marido logró presionar al hospital. Firmó una declaración de alta voluntaria y prometió contratar a la mejor enfermera privada para cuidarme en casa. Al oír esa decisión, se me heló la sangre. Sabía exactamente lo que significaba para ellos cuidados en casa. Una tortura sin testigos. Una vez que la puerta de nuestra casa se cerrara, mi marido ya no sería amable. Me forzaría. Me torturaría mental y físicamente hasta que le diera la ubicación de la caja fuerte de oro y el código secreto que mi padre había dejado. Y después de eso, se desharía de mí sin dejar rastro. Cuando terminó el horario de visitas, mi marido se acercó a mi cama. Me acarició la mejilla con el dorso de la mano. Un gesto que antes me hacía sentir segura, pero que ahora me revolvía el estómago. «Me voy ya, cariño. Mañana a primera hora vendré a recogerte. Volveremos a nuestra casa», susurró, casi como el siseo de una serpiente venenosa. Me besó en la frente, se dio la vuelta y salió de la habitación con mi suegra. En cuanto la puerta se cerró y sus pasos desaparecieron por el pasillo, el aliento que había estado conteniendo se escapó en un suspiro desesperado. Las lágrimas que había reprimido cayeron, empapando la almohada. Me dolía todo el cuerpo, sentía los huesos rotos, pero ese dolor no era nada comparado con el miedo que atenazaba mi alma. Mañana por la mañana era mi fecha límite. Si no salía de este lugar esta noche, no volvería a ver el amanecer como una mujer libre. La habitación volvió a quedar en silencio, solo rota por el tic-tac del reloj de pared y el pitido del monitor cardíaco a mi lado. Unas 2 horas más tarde, cuando el hospital estaba completamente en calma, la puerta de mi habitación se abrió sin hacer ruido. Una mujer entró con movimientos rápidos y cautelosos. Era Laura, la enfermera que esa misma tarde me había susurrado una promesa de salvación. Se acercó rápidamente a mi cama. Su rostro estaba tenso, pero lleno de una firme determinación. Llevaba una bolsa de tela de tamaño mediano. «¿Está lista?»,
Preguntó en un susurro, mirándome fijamente. Su marido ya ha tramitado todo el papeleo para el alta de mañana. Si no nos movemos ahora, no tendrá otra oportunidad. La vigilancia en el turno de noche está más relajada porque hay una cirugía de emergencia en el piso de abajo. Es nuestra única oportunidad. Asentí débilmente. Ayúdame, Laura. No quiero morir a manos de ellos. Respondí con voz ronca y temblorosa. Laura actuó de inmediato. Con mucho cuidado, retiró la aguja de la vía intravenosa del dorso de mi mano. Un dolor agudo me recorrió la piel, haciéndome sisear de dolor. Pero me mordí el labio inferior con fuerza, para no hacer ruido. Laura presionó la punción con un algodón empapado en alcohol y le puso una tirita. Luego, abrió la bolsa de tela y sacó un uniforme de enfermera de color azul claro, completo con una mascarilla quirúrgica y una cofia. Póngase esto. Puede que le quede un poco grande, pero ocultará su identidad a las cámaras de vigilancia y al personal de seguridad. La ayudaré a levantarse, dijo Laura, sosteniéndome. Ponerse la ropa fue una tortura. Cada vez que movía los hombros o las piernas, un dolor insoportable recorría mis nervios. Los moratones por todo mi cuerpo del accidente de coche aún estaban muy recientes. La cabeza me palpitaba tanto que la vista se me nubló por un momento. Pero la adrenalina y el miedo a la muerte me obligaron a seguir moviéndome. Con la ayuda de Laura, finalmente logré ponerme el uniforme. Laura me colocó la mascarilla, dejando solo mis ojos a la vista. Escúcheme con atención, dijo Laura, mirándome fijamente a los ojos. Saldremos por la puerta de emergencia al final de este pasillo. Luego bajaremos por las escaleras de emergencia hasta el aparcamiento del sótano. Mi coche está allí. Debe caminar con la cabeza gacha, cojeando un poco si es necesario. Simplemente no mire hacia las cámaras. Si alguien pregunta algo, déjeme hablar a mí. Asentí, comprendiendo. Laura me guió fuera de la habitación de la UCI. El pasillo del hospital se sentía increíblemente frío y siniestro. Las luces de neón parpadeaban, reflejando nuestras sombras en el suelo brillante. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que se me saldría del pecho. Cada vez que oía pasos a lo lejos o el sonido de las ruedas de una camilla, me aferraba instintivamente al brazo de Laura con fuerza. Nos escondimos detrás de un carrito de medicamentos, pegándonos a la pared, evitando el haz de luz de la linterna de un guardia de seguridad que hacía su ronda nocturna. Bajar por las escaleras de emergencia fue la parte más agónica. Mis piernas temblaban, incapaces de soportar mi propio peso. Casi me caigo varias veces, pero Laura me sujetó con firmeza, rodeándome la cintura y dejándome apoyarme completamente en ella. Un sudor frío me empapaba la frente bajo la sofocante mascarilla. Después de 4 pisos que parecieron un infierno, finalmente llegamos al aparcamiento del sótano, oscuro y con olor a humedad. Laura me guió hacia un viejo sedán plateado. Abrió la puerta del copiloto y me ayudó a entrar. Luego corrió al asiento del conductor. En cuanto el motor arrancó y salimos del recinto del hospital, apoyé la cabeza en el asiento, jadeando. Pero mi sensación de seguridad duró solo unos segundos. Mientras el coche avanzaba por las calles desiertas y oscuras de la ciudad, una paranoia abrumadora se apoderó de mí. No podía dejar de mirar los espejos retrovisores. Cada vez que un par de faros aparecía detrás de nosotros, contenía la respiración y agachaba la cabeza. Sentía que mi marido estaba en ese coche, que se había dado cuenta de mi huida, que me estaba rastreando y persiguiendo para matarme en esta calle solitaria. Laura, gira a la izquierda. Métete por esa callejuela. Grité de repente, con la voz temblorosa, al ver un coche negro que nos seguía desde hacía varios minutos. Laura se sobresaltó, pero inmediatamente giró bruscamente hacia un callejón estrecho y oscuro, esquivando el coche negro, que resultó seguir recto. Laura detuvo el coche por un momento en una calle tranquila, mirándome con compasión. Mi respiración seguía agitada. Mis manos temblaban, agarrándome las rodillas. Ya está a salvo, estamos fuera de su alcance, dijo Laura, tratando de calmarme. Pero no podemos seguir dando vueltas sin rumbo. No tengo mucha gasolina. Necesito que me diga dónde podemos escondernos. ¿Tiene algún amigo cercano o familiar de confianza? La pregunta de Laura me dejó en silencio. ¿A dónde podía ir? No tenía móvil. Ni un céntimo. Ni mi DNI. No podía ir a casa de mis amigos porque mi marido los conocía a todos. Sin duda, iría a sus casas una por una. Tampoco podía alquilar una habitación de hotel sin identificación y dinero en efectivo. Estaba completamente sola y acorralada. En medio de esa asfixiante desesperación, el recuerdo de la conversación en el hospital con mi suegra volvió a mi mente.
Lo planearon todo. Sabotearon mi coche. Y antes de eso, despidieron al guarda del chalet de mi padre para que no hubiera testigos cuando lo ahogaran. El guarda del chalet de mi padre, Miguel. Mis ojos se abrieron de par en par al recordar su nombre. Miguel era un ex-inspector de policía que se había jubilado anticipadamente debido a una herida de bala en la pierna hacía décadas. Mi padre lo había rescatado cuando pasaba por dificultades económicas y lo contrató como guarda del chalet. Miguel era extremadamente leal a mi padre. Incluso me consideraba como a su propia hija. Unas semanas antes de la muerte de mi padre, mi marido y mi suegra buscaron problemas y calumniaron a Miguel hasta que fue despedido y expulsado del chalet, sin una indemnización justa. Miguel debía odiar a mi marido y a mi suegra. Y lo más importante, Miguel vivía solo en una pequeña casa, en una aldea remota, lejos de la ciudad. A mi marido nunca se le ocurriría que buscaría refugio en un anciano al que había humillado y expulsado de nuestras vidas. Ese lugar estaba lejos de su alcance y de su vigilancia. Laura, dije, con una voz que empezaba a encontrar su firmeza. Me volví para mirar a la enfermera que lo había arriesgado todo por mí. Sé a dónde tenemos que ir. Vamos a las afueras, a una aldea al este de la ciudad. Hay alguien en quien podemos confiar allí. Alguien que tiene las mismas razones que yo para destruir a mi marido y a mi suegra. Laura asintió con determinación. Sin hacer más preguntas. Giró el volante, devolviendo su viejo sedán a la carretera principal, y aceleró a través de la oscuridad de la noche hacia el único punto de luz que quedaba en mi vida. El viaje a la aldea duró casi 2 horas. A medida que nos alejábamos del centro de la ciudad, los altos edificios fueron reemplazados por oscuros campos y frondosos bosques a ambos lados de la carretera. No había alumbrado público adecuado. Solo los faros del coche de Laura cortando la negrura de la noche. Durante todo el trayecto, permanecí en silencio, con la cabeza apoyada en la fría ventanilla del coche, mientras mi mente era un torbellino. La imagen del rostro sonriente de mi marido se transformaba en la de un monstruo horrible. La imagen de mi suegra sirviendo té se convertía en la mueca de un demonio codicioso. Y la imagen de mi padre ahogándose en el frío embalse torturaba mi alma sin cesar. Finalmente, el coche de Laura redujo la velocidad y se desvió por un camino de tierra lleno de baches. Al final del camino, una modesta casa de ladrillo y madera se erigía en medio de un patio lleno de mangos. La casa parecía tranquila, pero una tenue luz emanaba de una rendija en la ventana delantera. Era la casa de Miguel, el leal exguarda del chalet de mi padre. Laura apagó el motor. El silencio era absoluto, solo roto por el canto de los grillos. Laura bajó rápidamente del coche, corrió a mi lado y me ayudó a salir. El aire nocturno de la aldea era mucho más frío y penetrante. Me ajusté el holgado uniforme de enfermera mientras me apoyaba en el hombro de Laura. Caminando con dificultad, seguimos un pequeño sendero hasta la puerta principal. Levanté mi mano temblorosa y llamé suavemente a la puerta de madera. El primer golpe no obtuvo respuesta. Volví a llamar. Esta vez un poco más fuerte. Miguel. Soy yo. Por favor. Abra la puerta. Dije con voz ronca. Casi inaudible por el viento. Se oyeron pasos pesados desde el interior, seguidos por el sonido de una llave girando, y un cerrojo de hierro deslizándose. La puerta se abrió lentamente con un suave crujido. La figura de Miguel apareció en el umbral, vestido con una chaqueta gastada. Su rostro arrugado mostró una sorpresa inmensa al verme allí, maltrecha, con un uniforme de enfermera y sostenida por una extraña. «Dios mío, niña. ¿Qué haces aquí en este estado?», exclamó Miguel con los ojos muy abiertos. No perdió tiempo en más preguntas. Inmediatamente me tomó de los brazos de Laura. Nos hizo entrar y cerró la puerta con llave. La sala de estar de Miguel era muy sencilla, iluminada solo por una tenue bombilla amarilla. Había una vieja mesa de madera en el centro, y el penetrante aroma a café recién hecho flotaba en el aire. Pero mi atención no se centró en los muebles. Mis pasos se detuvieron de repente. Mis pies se sintieron clavados al suelo de cemento. Mis ojos se abrieron de par en par, mirando hacia un rincón de la habitación con absoluta incredulidad. Allí, sentado en una gastada silla de mimbre, un hombre de mediana edad sostenía una taza de café caliente. El hombre se volvió hacia nosotros. Su rostro era dolorosamente familiar. Sus rasgos firmes, su mirada serena, su forma tranquila de sentarse. No podía ser. Debía de ser una alucinación por el golpe en la cabeza, un efecto secundario de la anestesia. El hombre sentado frente a mí había sido declarado desaparecido y ahogado hacía un mes. Era mi padre. Estaba vivo. La taza de café en la mano de mi padre fue dejada apresuradamente sobre la mesa.
Se puso de pie, con el rostro tan sorprendido como el mío. Sus ojos se llenaron de lágrimas al ver mi estado, lleno de moratones y heridas. Hija mía. La voz de mi padre tembló. Esa palabra, saliendo de sus labios, destrozó toda mi cordura. Era real. No era un sueño. Un llanto histérico brotó de mi garganta sin que pudiera contenerlo. Mis piernas flaquearon. Incapaces de sostenerme, caí de rodillas sobre el frío suelo, llorando desconsoladamente, lamentando todo el dolor, el miedo y la añoranza que me habían aprisionado durante un mes. Mi padre corrió hacia mí, se arrodilló y me abrazó con fuerza. La calidez de su abrazo, su olor familiar, todo se sentía tan real. Le devolví el abrazo desesperadamente, hundiendo mi rostro en su pecho, llorando hasta que me faltó el aliento. En el umbral, Laura permanecía inmóvil, con la boca entreabierta, claramente confundida al ver al hombre que se suponía muerto abrazando a su paciente, pero optó por guardar silencio. Papá, estás vivo. Dijeron que estabas muerto. Mi marido y mi suegra. Te tendieron una trampa. Balbuceé entre sollozos. Toqué su rostro, asegurándome de que era un hombre de carne y hueso, no un fantasma. Perdóname, hija. Perdóname. Susurraba él una y otra vez, besando mi cabeza. Sus lágrimas también mojaron mi pelo. No pretendía hacerte sufrir así. No sabía que ese desgraciado actuaría tan rápido y te haría daño. Después de unos minutos de llanto emocional, Miguel nos ayudó a levantarnos y me guió hasta la silla de mimbre. Laura se sentó enfrente, todavía observando la situación con cautela. Mi padre se sentó a mi lado, agarrando mi mano con fuerza, como si temiera que desapareciera si la soltaba. Papá, ¿qué ha pasado realmente? ¿Por qué fingiste tu muerte? ¿Y por qué mi marido y mi suegra están tan obsesionados con el código de la caja fuerte de oro de la que les hablaste? Pregunté, con la voz aún ronca y temblorosa, tratando de encontrar claridad en medio de la abrumadora confusión. Mi padre suspiró profundamente. Su mirada se volvió seria y afilada. Escúchame bien, hija. Tu marido no es el buen hombre que creías. Hace unos meses, contraté en secreto a un investigador privado para que indagara en su pasado porque vi muchas irregularidades en los informes financieros de nuestra empresa, que él gestionaba. Descubrí algo terrible. Tu marido está ahogado en deudas de juego con casinos clandestinos, que ascienden a varios millones de euros. Está siendo perseguido por una organización peligrosa. Y tu suegra, esa mujer codiciosa, es el cerebro que lo empuja a robar y vender los activos de nuestra familia para cubrir esas deudas. Me quedé sin aliento al oír la verdad. El hecho de que mi marido fuera un jugador que estafaba a mi familia, me revolvió aún más el estómago. Sabía que harían cualquier cosa para apoderarse de tu fortuna. Si yo muriera repentinamente de forma natural, te controlarían por completo. Continuó mi padre, con la voz llena de una ira contenida. Por eso, tenía que poner a prueba su codicia, y al mismo tiempo, encontrar una manera de meterlos en la cárcel por mucho tiempo. Les tendí una trampa. Le dije a tu marido que había vendido la mayoría de nuestros activos secretos y los había cambiado por cientos de kilos de lingotes de oro. Le dije que el oro estaba guardado en una caja fuerte secreta, y que solo tú y yo conocíamos la ubicación y la combinación. Pero esa caja fuerte no existe, ¿verdad, papá? Lo interrumpí, recordando que, aunque nuestra familia era rica, nunca habíamos tenido la costumbre de acumular una cantidad tan absurda de lingotes de oro en un lugar oculto. Mi padre sonrió levemente. Una sonrisa muy fría. La caja fuerte existe. En la vieja casa de tu infancia. Pero lleva años vacía. Era solo un cebo, hija. Un cebo mortal para atrapar a la rata más avariciosa. Mi padre se volvió hacia Miguel, quien asintió. Cuando tu marido y tu suegra planearon el despido de Miguel con viles calumnias, supe que estaban despejando el área de testigos. Planeaban matarme en el embalse. Fue entonces cuando Miguel y yo elaboramos un plan de contraataque. Miguel se infiltró de nuevo en el chalet, que conoce como la palma de su mano. Cuando tu marido me empujó del muelle esa noche, Miguel estaba escondido entre los densos arbustos, grabando toda la escena con una cámara de alta resolución. Entonces, ¿cómo sobreviviste en ese embalse tan profundo sin que te descubrieran? Pregunté, con los ojos muy abiertos al oír los detalles de un plan tan arriesgado. Había escondido una pequeña botella de oxígeno bajo un pilar del muelle el día anterior. Cuando caí al agua, la agarré y me escondí debajo del muelle hasta que tu marido y tu suegra se fueron, explicó mi padre. Después de que se fueran,
Miguel me sacó del agua y nos escondimos en esta casa. Entonces, ¿por qué no me lo dijiste? ¿Por qué me dejaste vivir con miedo y sufrimiento durante un mes? Pregunté, con un toque de decepción en mi voz. Los ojos de mi padre se llenaron de lágrimas de nuevo. Inclinó la cabeza, lleno de remordimiento. Porque tu marido es un sociópata muy inteligente y manipulador, hija. Si hubieras sabido que estaba vivo, él habría leído la mentira en tus ojos, en tus gestos. Quería que parecieras verdaderamente destrozada y de luto, para que él se sintiera seguro y arrogante. Pensando que su plan había funcionado a la perfección. Miguel y yo necesitábamos tiempo para reunir más pruebas y poder acusarlos de asesinato premeditado y robo. Queríamos que se pudrieran en la cárcel sin que ningún abogado pudiera salvarlos. Mi padre respiró hondo. Su voz temblaba al continuar. Pero cometí un error fatal. Subestimé lo crueles que podían ser. No esperaba que actuaran tan rápido para sabotear tu coche, solo porque empezaste a sospechar. Cuando me enteré de que habías tenido un accidente y estabas en coma, me derrumbé. Este plan casi mata a mi única hija. Perdóname. Al escuchar la larga explicación, un denso silencio envolvió la pequeña sala de estar. Laura, que había estado escuchando en silencio, apretó los puños. Dentro de mi pecho, una gran tormenta comenzó a amainar. Pero no fue reemplazada por la calma, sino por algo mucho más aterrador. Mis lágrimas dejaron de fluir. Mis sollozos desaparecieron. El miedo que había paralizado mis nervios desde el accidente se evaporó. El corazón roto que sentí por la traición de mi marido se había congelado. Donde antes residían el amor y el miedo, ahora solo quedaba un vacío que se llenó rápidamente de una ira fría, racional y calculadora. Levanté la cara, miré a mi padre, luego a Miguel y finalmente, a Laura, la valiente enfermera que lo había arriesgado todo para salvarme esa noche. No tienes que pedir perdón, papá. Dije, con una voz que ahora sonaba estable, plana y letal. Son ellos los que deberían suplicar clemencia, no nosotros. Creen que solo soy una mujer débil con amnesia. Creen que ya han ganado el juego. Me levanté lentamente, ignorando el dolor que aún me atormentaba. Mis ojos miraban al frente, imaginando los rostros de mi marido y mi suegra durmiendo plácidamente en nuestra gran casa, planeando mi tortura para la mañana siguiente. Vamos a usar esa caja fuerte vacía, papá. Dije con convicción. Vamos a hacer que ellos mismos entren en la tumba que han cavado. Mañana haremos que crean que me he tragado el anzuelo. El aire nocturno en la sala de estar de Miguel se sentía cada vez más frío. Pero la sangre en mis venas hervía de una ira ardiente. Mi llanto había cesado por completo. Ya no quedaban lágrimas para llorar por un matrimonio falso construido sobre cimientos de mentiras y codicia. Me senté erguida en la silla de mimbre, mirando fijamente a mi padre y a Miguel, que estaban abriendo un viejo portátil negro sobre la mesa de madera. Laura se sentó a mi lado y me ofreció un vaso de agua tibia, que bebí de un trago. «Tienes que ver esto», dijo Miguel con voz grave y ronca. Giró la pantalla del portátil hacia mí. Esta es la grabación original que tomé desde detrás de los arbustos, al otro lado del muelle del chalet esa noche. Usé una cámara con un teleobjetivo que solía utilizar para observar la vida salvaje en el bosque de alrededor. Mis ojos se clavaron en la pantalla que brillaba en la penumbra. El vídeo era en blanco y negro, grabado en modo infrarrojo. Pero las figuras eran perfectamente claras. Vi a mi padre de pie al final del muelle, mirando hacia el oscuro embalse. Entonces, por detrás, apareció una figura alta que reconocí al instante. Era mi marido. Se acercó sigilosamente, como un cobarde. Sin discusión, sin advertencia, empujó la espalda de mi padre con ambas manos y con toda su fuerza. En el vídeo mudo, vi a mi padre caer hacia adelante, perder el equilibrio y precipitarse a las gélidas aguas. Después de que mi padre se hundiera, la cámara enfocó a mi suegra, que había estado observando tranquilamente desde cerca de los árboles. Se acercó a mi marido al final del muelle. Ambos se quedaron allí, mirando el agua ondulante durante varios minutos, para asegurarse de que mi padre no volviera a la superficie. Una vez seguros de que su víctima estaba muerta, mi marido rodeó los hombros de mi suegra con el brazo, y se marcharon tranquilamente, como si acabaran de tirar la basura, no una vida humana. Apreté los puños con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Mis uñas se clavaron en las palmas de mis manos hasta doler, pero no me importó. Ver la grabación con mis propios ojos tuvo un impacto psicológico tremendo. El hombre que durante 3 años había dormido en mi misma cama, comido mi comida y me había llamado cariño era un asesino a sangre fría. Y mi suegra, la mujer a la que siempre le compraba regalos y respetaba como a mi propia madre, era el demonio que le daba las órdenes. Tenemos pruebas sólidas de asesinato premeditado, papá, dije,
rompiendo el silencio. Mi voz sonaba plana y fría. Solo con este vídeo. Podemos meterlos en la cárcel de por vida. Miguel puede testificar como el que grabó el vídeo. Mi padre negó lentamente con la cabeza. Su rostro reflejaba la firmeza de un hombre que había considerado todas las posibilidades. Este vídeo prueba que intentaron matarme. Pero tu marido es una anguila escurridiza. Tiene mucho dinero de malversar nuestra empresa y contactos con abogados sucios. Podrían tergiversar los hechos en el juicio. Podrían argumentar que el vídeo es un montaje digital, o acusar a Miguel de tener una venganza personal por haber sido despedido, invalidando su testimonio. Tu padre tiene razón, intervino Miguel, cerrando lentamente el portátil. En la ley, necesitamos más que una grabación unilateral. Tenemos que destruir su coartada por completo. Debemos atraparlos con las manos en la masa, cometiendo otro gran crimen, con las pruebas en sus propias manos. Si podemos demostrar su verdadero motivo, el robo de la fortuna y el intento de asesinato para controlar la herencia, no habrá ningún resquicio legal por el que puedan escapar. Entonces, ¿cuál es nuestro plan?, pregunté, mirando alternativamente a mi padre y a Miguel. Mi padre se inclinó hacia adelante, mirándome fijamente. Usaremos la vieja caja fuerte en el sótano de la casa de tu infancia. Esa casa que abandonamos hace mucho tiempo en las afueras de la ciudad. La caja fuerte es de acero macizo, empotrada en el suelo de hormigón, y solo se puede abrir con una combinación de números y una llave física. Hice correr deliberadamente el falso rumor a tu marido de que contenía cientos de kilos de oro. ¿Cómo haremos que vayan allí?, pregunté, mi cerebro empezando a formular una estrategia. Si simplemente enviamos un mensaje anónimo con la ubicación y el código, sospechará que es una trampa. Es demasiado inteligente para aceptar información gratuita así sin investigarla. De repente, Laura, que había estado en silencio a mi lado, levantó la mano. Yo les daré el código mañana por la mañana, dijo con voz tranquila pero decidida. Los tres nos volvimos hacia la joven enfermera. La miré con gratitud y preocupación. Laura, ya has hecho demasiado por mí. Me salvaste la vida esta noche. No quiero arrastrarte más a este peligro. Mi marido es un hombre cruel. Si descubre que estás mintiendo, podría hacerte daño. Laura negó con la cabeza con firmeza. Sus ojos brillaban con un coraje que nunca antes había visto. Trabajo en ese hospital para salvar vidas, no para dejar que los asesinos anden sueltos. Además, tengo una razón personal. Mi hermana mayor murió víctima de violencia doméstica a manos de su marido, y ese desgraciado se libró porque éramos pobres y no teníamos pruebas. Odio a la gente que abusa de las mujeres. Ya estoy en este juego y lo terminaré. ¿Y cómo transmitirás el mensaje sin que sospechen?, preguntó Miguel, interesado por la valentía de Laura. Mi padre se levantó y se dirigió a una estantería de madera en un rincón. Cogió un pequeño cuaderno con tapas de cuero descolorido y lo puso sobre la mesa. Reconocí ese cuaderno. Era mi antiguo diario de adolescente que guardaba en el chalet. Usaremos esto como nuestro cebo final, dijo mi padre, abriendo una página en blanco en el centro. Cogió un bolígrafo y comenzó a imitar mi caligrafía a la perfección. Escribió unas frases que parecían incoherentes, como las de alguien confuso. Al final, escribió la dirección de nuestra antigua casa y la combinación secreta. Leí lo que mi padre había escrito. Me duele la cabeza. Papá, ¿dónde estás? Tengo que buscarte en el embalse. Papá dijo que había oro en nuestra vieja casa en la calle de las Acacias, número 8. La combinación es 4118. Solo recuerdo eso. Tengo que ir con papá ahora. Es brillante, susurré, dándome cuenta de la intención de mi padre. Creen que tengo amnesia, y que mi memoria está confusa. Si leen esto, no sospecharán que es una trampa. Pensarán que mi subconsciente ha filtrado el secreto del oro en papel antes de que huyera. Exacto, respondió mi padre, entregándole el diario a Laura. Mañana, cuando vuelvas a trabajar en el turno de la mañana, el hospital estará en caos por la desaparición de una paciente. Tu marido y tu suegra vendrán furiosos. Ahí es cuando debes entregarles este diario. Actúa lo más asustada posible. Diles que anoche, antes de que Sofía desapareciera, te confió este diario mientras lloraba histéricamente. Diles que divagaba sobre ir a buscar a su padre muerto al embalse. Laura tomó el diario con cuidado y asintió con firmeza. Entendido. Les haré creer al 100% que su nuera se ha vuelto loca por la amnesia y vaga sin rumbo hacia el embalse. Subestimarán a una paciente loca y se centrarán inmediatamente en el código de la caja fuerte.
Y cuando entren en el sótano de esa vieja casa mañana por la noche para recoger su oro ficticio. Miguel sonrió con malicia, con los ojos brillantes de anticipación. Ya los estaremos esperando allí con docenas de policías de mi confianza. Esta noche descansamos. Mañana será el día de la venganza. Me recliné en mi silla. El cansancio comenzaba a apoderarse de mi cuerpo. Pero mi mente estaba clara y afilada. Ya no había dudas en mi corazón. Mi marido y mi suegra pagarían por cada lágrima, cada herida y cada gramo de dolor que habían infligido a mi familia. La trampa estaba puesta. Y ahora solo teníamos que esperar a que las ratas codiciosas cayeran en ella. La luz del sol de la mañana se filtraba por las rendijas de la casa de madera de Miguel, un cálido contraste con la tensión que nos envolvía. Desde el amanecer, ninguno de nosotros había pegado ojo. Laura se había ido al hospital a las 6 de la mañana, vestida con su impecable uniforme, como si nada hubiera pasado. Antes de irse, Miguel le colocó un diminuto micrófono oculto en el cuello de su uniforme, conectado a un receptor de radio que ahora estaba sobre la mesa frente a mí. Me senté en silencio, mirando la caja negra. Mi padre estaba a mi derecha, mientras que Miguel se apoyaba en el marco de la puerta con una taza de café. Mi corazón latía con fuerza, esperando el sonido que saldría del dispositivo. Estábamos monitoreando la situación en el hospital en tiempo real. Exactamente a las 9 de la mañana, la estática del receptor se convirtió de repente en el sonido claro de un alboroto. Me incliné hacia adelante, conteniendo la respiración. ¿Cómo es posible que mi esposa haya desaparecido de la UCI? ¿Están todos ciegos? La voz de mi marido retumbó por el pasillo del hospital. Solo oír su voz me revolvía el estómago. Su tono estaba lleno de una furia desbordada. No la de un marido preocupado, sino la de un ladrón que ha perdido la llave de su caja fuerte. Cálmese, señor. Estamos revisando las grabaciones de las cámaras y ya hemos contactado a la policía. Es posible que la paciente saliera por su cuenta durante el cambio de turno de la madrugada. Se oyó la voz de un hombre. Probablemente el médico de guardia. ¿Calmarme? Mi nuera tiene amnesia severa, está herida en la cabeza. Si le pasa algo, demandaré a este hospital hasta llevarlo a la quiebra. Esta vez fue el chillido de mi suegra. Su hipocresía era tan asombrosa que casi me reí con amargura. La conmoción continuó. Oí pasos y al personal del hospital tratando de calmar a mi marido. Era el momento. Apreté la mano de mi padre al oír unos pasos acercándose. Debía de ser Laura. Disculpen. Señor. Señora. La voz de Laura sonó a través del micrófono, temblorosa y vacilante. Su actuación era digna de un premio. ¿Qué pasa? ¿Quién es usted? Espetó mi marido. Soy la enfermera Laura. Señor. Yo cuidé a la señora anoche. Antes de que desapareciera, me llamó. Estaba llorando histéricamente, desorientada, con la mirada perdida. De repente se hizo el silencio. Podía imaginar a mi marido y a mi suegra centrando toda su atención en Laura. ¿Qué le dijo? Hable ya, ordenó mi marido, impaciente. No paraba de hablar de su padre, señor. Decía que le dolía mucho la cabeza, y que tenía que ir a buscar a su padre al embalse. Luego me dio este diario. Me pidió que lo guardara porque, según ella, era lo único que le quedaba de su memoria destrozada. Después de eso, salí a buscar un sedante, y cuando volví, la habitación estaba vacía. Se oyó el crujido del papel. Mi marido debió de arrebatarle el diario de las manos a Laura. Contuve la respiración, imaginándolo pasar las páginas con avidez. Silencio durante unos segundos que parecieron una eternidad. Luego oí un suspiro ahogado de mi marido. Mamá. Mira esto. Susurró. Su voz era completamente diferente. Ya no había ira, solo una vibración de alegría contenida. ¿Qué es, Alejandro? ¿Qué escribió esa loca? Respondió mi suegra en un susurro igualmente codicioso. Aquí está. Lo escribió. En su subconsciente dañado, escribió la ubicación de la caja fuerte y el código secreto. Calle de las Acacias, número 8. Es la vieja casa abandonada de su familia. Y esta es la combinación. Se oyó la risa ahogada de mi suegra, una risa malvada y condescendiente. ¡Qué estúpida! Así que de verdad perdió la memoria, y se fue al embalse a buscar el cadáver podrido de su padre. Déjala que vague y muera de frío, Alejandro. No tenemos que molestarnos en fingir que la buscamos. Ya tenemos lo que queríamos. Tienes razón, mamá. Replicó mi marido con un cinismo que me erizó la piel. Que la policía encuentre su cadáver. Esta noche no tenemos tiempo para una esposa loca. Iremos a esa vieja casa a medianoche con una furgoneta y nos llevaremos todo el oro antes de que nadie se entere. Somos ricos, mamá.
Mis deudas estarán saldadas. Tras esa conversación, oí sus pasos alejarse apresuradamente. Ni siquiera se molestaron en interrogar más a Laura. Estaban tan cegados por la codicia, que no se dieron cuenta de que acababan de tragarse un anzuelo muy afilado. Solté un largo suspiro y me recliné en la silla. Mis manos, que habían estado temblando, ahora estaban firmes. Miguel apagó el receptor, y nos miró con una amplia sonrisa torcida. El cebo ha sido tragado hasta el fondo, dijo. Te subestimaron, niña. Creyeron que eras solo un peón indefenso. Su arrogancia será el martillo que les aplaste la cabeza esta noche. Mi padre se levantó, con el rostro endurecido. No tenemos mucho tiempo. Debemos prepararles una bienvenida memorable. Miguel, llama a tus contactos en la policía ahora. Asegúrate de que sean honestos e incorruptibles. Organizaremos la emboscada alrededor de la vieja casa esta misma tarde. Miguel asintió y salió para hacer la llamada. Mi padre me miró con ternura. ¿Estás preparada para esto, hija? Te enfrentarás al hombre que intentó matarnos a los dos. Si no te sientes lo suficientemente fuerte, puedes quedarte aquí. Lo miré a los ojos. No había ni una pizca de duda en mí. Tengo que estar allí, papá. Tengo que ver sus caras cuando abran esa caja fuerte vacía. Quiero ser lo último que vean antes de que las frías esposas se cierren en sus muñecas. Ya no soy la mujer ingenua a la que pueden engañar. Por la tarde, los tres nos dirigimos en un coche de alquiler a la vieja casona de mi abuelo en la calle de las Acacias. La casa, aunque deteriorada, se mantenía en pie. Llegamos al mismo tiempo que 3 furgonetas negras sin distintivos, llenas de policías de paisano. Miguel los saludó y habló con un inspector, un viejo amigo de confianza. Los agentes se desplegaron sigilosamente alrededor de la propiedad. Yo, mi padre y Miguel bajamos las escaleras de cemento hacia el sótano. El aire era húmedo y olía a tierra y óxido. Al fondo, estaba la enorme caja fuerte de acero empotrada en la pared. Llevaba décadas vacía. Mi padre se acercó a ella. Sacó un papel y un rotulador negro y escribió una frase corta en letras grandes. Luego, abrió la pesada puerta. Colocó el papel en el centro del espacio vacío. La cerró y la aseguró. Todo está listo, dijo. Ahora solo tenemos que escondernos en el cuarto de contadores y esperar a que las ratas entren en la trampa. Apagaron la luz principal. La oscuridad total nos envolvió. El tiempo pasaba con una lentitud exasperante. Exactamente a las 12:15 de la noche, oímos el motor de un coche. Luego, pasos sigilosos en el piso de arriba. Mi corazón martilleaba. Los pasos comenzaron a bajar las escaleras del sótano. La luz de 2 potentes linternas barrió la oscuridad hasta detenerse en la puerta de la caja fuerte. Se oyó un jadeo codicioso. «La encontramos, mamá», susurró mi marido desde la oscuridad, con la voz temblorosa de pura euforia. De verdad la encontramos. El aire en el pequeño cuarto de contadores parecía escasear. Mi padre estaba a mi derecha, su hombro tocando el mío, dándome una fuerza silenciosa. A mi izquierda, Miguel sostenía el interruptor de la luz principal. Listo. Los tres permanecimos en la oscuridad, observando a través de una pequeña rendija. Los pasos se acercaron. 2 haces de luz se movían por la habitación, iluminando el polvo suspendido en el aire nocturno. Finalmente, se detuvieron en la enorme puerta de acero de la caja fuerte al final de la habitación. «La encontramos, mamá», susurró mi marido. Su voz, clara en el silencio, temblaba no de miedo, sino de una alegría y una codicia incontenibles. «Realmente la encontramos. El viejo estúpido no mentía. Ábrela rápido, antes de que alguien vea la luz desde fuera», replicó mi suegra, con un siseo impaciente. ¿Cuál era la combinación? Asegúrate de no equivocarte. 4118. Respondió mi marido con confianza. Mi esposa loca lo escribió muy claro en su diario. ¿Quién iba a decir que su cerebro dañado nos daría la solución a todos nuestros problemas financieros? Después de coger el oro, pagaré mis deudas, y podremos vivir tranquilos. Que esa mujer se muera de frío junto al embalse. La policía pensará que se suicidó por la depresión. Oír esas palabras de su propia boca me dolió profundamente. Aunque ya conocía su maldad, oírle planear mi muerte con tanta indiferencia me produjo una punzada real. Mi padre, a mi lado, apretó los puños, conteniendo su furia. Toqué su brazo para que mantuviera la calma. La luz de la linterna se centró en el dial de la combinación. Oí el sonido del metal al girar. Clic, clic, clic. Un último clic más pesado y largo. 8.
exclamó mi marido, sin aliento. Usó una palanca para forzar la manija y tiró con todas sus fuerzas. Un fuerte chirrido de bisagras oxidadas resonó en el sótano. La pesada puerta de acero se abrió. Apunta la linterna dentro. Rápido. Quiero ver las pilas de oro, ordenó mi suegra, con la voz estridente por la avaricia. Mi marido enfocó la luz dentro del oscuro interior. Un silencio denso y repentino se apoderó de la habitación. No hubo gritos de victoria. Solo una quietud extraña y tensa. ¿Dónde está el oro? La voz de mi suegra tembló, rompiendo el silencio con pánico. ¿Por qué está vacío? No. No puede ser. Tartamudeó mi marido. La luz de su linterna recorría frenéticamente el interior de la caja fuerte. Debe haber un compartimento secreto. O ella se equivocó de ubicación. ¿Qué es eso en el suelo? Coge ese papel, gritó mi suegra, señalando la hoja blanca que mi padre había dejado. La mano de mi marido temblaba mientras se inclinaba y cogía el papel. Apuntó la linterna y leyó en voz alta, con la voz quebrada. Casi un sollozo de terror. ¿Buscabas algo, yerno querido? En el instante en que pronunció la última palabra, miré a Miguel y asentí con firmeza. Él accionó el interruptor principal. 4 potentes focos instalados en el techo se encendieron de golpe, inundando el sótano de una luz blanca y cegadora. Mi marido y mi suegra gritaron, cubriéndose los ojos. La linterna de mi marido cayó al suelo. Cuando sus ojos se acostumbraron a la luz, los 3 salimos de nuestro escondite. Yo caminé al frente, con paso firme y tranquilo. Me detuve a unos metros de ellos, mirándolos directamente a los ojos con una frialdad glacial. A mi derecha, mi padre se erguía, imponente. A mi izquierda, Miguel sostenía una tableta. Desde las escaleras, Laura descendió lentamente y se apoyó en la pared, sonriendo con desdén. El rostro de mi marido estaba pálido como el papel, con la mandíbula desencajada y los ojos desorbitados. Mi suegra retrocedió hasta chocar contra la puerta de la caja fuerte, boqueando como un pez fuera del agua. ¡Fantasmas! ¡Vosotros estáis muertos!, balbuceó mi marido cayendo de rodillas. Señaló a mi padre. Te vi ahogarte. Yo mismo te empujé. No puedes estar vivo. Mi padre sonrió. Una sonrisa aterradora y sin calidez. Tienes razón. Me empujaste. Lástima que fueras demasiado cobarde para asegurarte de terminar el trabajo. Los ojos de mi marido se volvieron hacia mí. El miedo en su rostro me produjo una inmensa satisfacción. ¿Y tú? Tú tenías amnesia. Tu cerebro estaba dañado. La enfermera dijo que habías huido al embalse. Crucé los brazos. ¿Amnesia? ¿Crees que de verdad olvidé cómo saboteaste los frenos de mi coche? ¿Crees que olvidé cómo discutías con tu madre en la UCI sobre cuándo desconectar mi soporte vital? Lo oí todo, querido esposo. Cada palabra sucia que salió de vuestras bocas. Señalé a Laura, que saludó burlonamente desde las escaleras. Y esa enfermera es quien me ayudó a escapar de vuestras garras. El diario que leíste con tanta avidez era solo un cebo para atraeros hasta aquí. Mi suegra gritó histéricamente. Todo es culpa tuya. Dijiste que el plan era perfecto. Cállate, vieja avariciosa, rugió Miguel, haciéndola callar de miedo. Levantó su tableta y reprodujo el vídeo en blanco y negro de la noche en el embalse. Despedisteis al hombre equivocado. Creísteis que podíais matar a mi jefe sin testigos. Lo vi todo. Grabé cada segundo. Mi marido se tapó los oídos. No. Es una calumnia. No tenéis pruebas. Tienes razón. Quizás podrías rebatir ese vídeo con tus caros abogados. Dije con un tono gélido. Por eso os necesitábamos aquí esta noche. En una propiedad de mi familia, forzando una caja fuerte sin permiso a medianoche. Intento de asesinato sumado a allanamiento y robo premeditado. Ningún juez os dejará libres. De repente, el estruendo de botas pesadas bajando las escaleras llenó el sótano. Una docena de policías uniformados y de paisano irrumpieron, rodeándolos con sus armas en alto. ¡No se muevan! ¡Manos a la cabeza! Quedan detenidos por intento de asesinato premeditado, daños a la propiedad e intento de robo con fuerza. Gritó el inspector. Mi suegra rompió a llorar, suplicando clemencia y culpando a su propio hijo de todo. Mi marido se quedó paralizado. 2 policías corpulentos lo levantaron, lo empujaron contra la pared, y le pusieron las esposas. El clic metálico fue el sonido más hermoso que había oído en el último mes. Mientras lo arrastraban, me miró.
con los ojos llenos de lágrimas de desesperación. Cariño. Por favor. Perdóname. Estaba desesperado. Por favor, no me hagas esto. Soy tu marido. Lo miré sin parpadear, sin una pizca de piedad. Me acerqué a su oído y susurré. Mi marido murió en un accidente de coche cuando le fallaron los frenos. El que está frente a mí es solo un recluso que se pudrirá en la cárcel por el resto de su vida. Adiós. Me di la vuelta, dejando que la policía se los llevara mientras sus gritos se desvanecían, reemplazados por el sonido de las sirenas. Mi padre me abrazó con fuerza. El juego había terminado. Y yo había ganado. El proceso judicial fue rápido. La noticia de un yerno que intentó asesinar a su suegro y a su esposa por una herencia ficticia se convirtió en un escándalo nacional. En la fría sala del tribunal, llena de periodistas, me senté en primera fila con mi padre. Las pruebas eran abrumadoras. Miguel testificó con el vídeo. Laura relató con detalle la conversación en la UCI. El golpe de gracia fue cuando mi suegra, aterrorizada, traicionó a su propio hijo, culpándolo de todo. Mi marido solo pudo mirar a su madre con odio y desesperación. El juez dictó la sentencia máxima. Mi marido fue condenado a cadena perpetua. Mi suegra recibió 20 años de prisión. Al día siguiente, el tribunal concedió mi divorcio. Me deshice de su apellido y borré todo rastro de él de mi vida. Era libre. Semanas después, mi padre me llevó a un gran banco en el centro de la ciudad. Bajamos a una bóveda de máxima seguridad. Allí, abrió una enorme caja de depósito. Mi respiración se detuvo. Cientos de kilos de lingotes de oro brillante estaban apilados. Mi padre no había mentido del todo. Realmente había convertido la mayoría de nuestros activos en oro puro para protegerlos de la bancarrota que mi exmarido casi provocó. Todo esto es tuyo, hija, dijo mi padre. Quiero que lo uses para rehacer tu vida. Miré el oro deslumbrante, la causa de tanta maldad. Después de estar al borde de la muerte, mi perspectiva había cambiado. Recordé el terror, la impotencia. No quiero quedármelo todo para mí, papá. Respondí con firmeza. Quiero transformar mi dolor en algo que sane. Hay muchas mujeres atrapadas en matrimonios tóxicos, sin nadie que las ayude. No tuvieron la suerte que yo tuve. Quiero construir un refugio para ellas. Mi padre sonrió, lleno de orgullo. Construyamos ese refugio juntos. 6 meses después, en un terreno tranquilo a las afueras de la ciudad, se inauguró un moderno edificio. La Fundación El Faro, un centro integral de refugio y asistencia legal de emergencia. En la inauguración, vi los rostros de las personas que me habían salvado. Laura, ahora directora de las instalaciones médicas de la Fundación. A su lado, Miguel, jefe de seguridad, imponente con su nuevo uniforme, y mi padre, mirándome con una sonrisa que nunca se desvanecía. Mientras caminaba por los pasillos, vi a mujeres, recién rescatadas de situaciones horribles, sonriendo tímidamente en el jardín. Verlas recuperar la esperanza hizo que todo mi trauma valiera la pena. Salí a la terraza, sintiendo la suave brisa. Ya no era la esposa débil e ingenua. La traición me había destrozado, pero no me convertí en cenizas. Como el acero forjado en el fuego, emergí más fuerte, más afilada, inquebrantable. Despertar del coma fue el comienzo de mi pesadilla. Pero hoy, con los ojos bien abiertos y la mente clara, por fin estaba verdaderamente viva. Mi historia había terminado, pero mi lucha para proteger a otras acababa de empezar.